Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos en esta sección, las edades del totalitarismo, como siempre, con el historiador Ricardo López Gótic. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, hemos venido hablando en las últimas entregas ya desde que empieza esta conflagración, la Segunda Guerra Mundial, primero de la invasión alemana o nazi al territorio de Polonia, que estaba pactado con el régimen comunista de Stalin, en ese pacto de Molotov-Ribbentrop, pero es que no solamente los nazis movieron fichas, sino que pocos días después lo hicieron también los soviéticos, ¿no? Esta guerra, a diferencia de otras que siempre nos llama la atención, lo que fue la Segunda Guerra Mundial tuvo objetivos ideológicos muy claros de ingeniería social por parte de tanto de la Alemania nazi como de la Unión Soviética. Y en este sentido, Polonia fue un laboratorio de ensayos de ambos sistemas totalitarios. Y como bien señalabas, el 1 de septiembre comienza la invasión alemana a Polonia y luego el 17 de septiembre va a iniciarse la invasión soviética. ¿Cómo fue presentado esto? Porque en realidad es el resultado de un protocolo secreto dentro del pacto Ribbentrop-Molotov que públicamente se había presentado como un tratado de no agresión entre ambos países. Esto fue presentado, esta invasión soviética va a ser presentada como una salvación a los ucranianos y bielorrusos que vivían en el oriente de Polonia. Ocurría lo siguiente: Polonia era un país étnicamente bastante heterogéneo, en el que, sobre todo en la parte oriental, encontramos una gran población ucraniana, bielorrusia y judía, en la que los polacos eran un tercio de esa población. Entonces, cuando comienza esta invasión el 17 de septiembre, primero, el ejército polaco se encuentra con que es atacado simultáneamente por dos flancos: por occidente la Alemania nazi, por oriente la Unión Soviética. Con lo cual es muy difícil hacer frente a dos enemigos tan preparados y tecnológicamente superiores como era en este caso. En cuanto comienza esta invasión, tanto ucranianos como bielorrusos van a recibir muy bien a la invasión soviética porque la interpretaban como una emancipación nacional. Entonces se va a ocurrir que la población local haga una ola de represalias contra los polacos y este territorio va a quedar entonces incorporado a la Unión Soviética. Y ahora vamos a ver cómo se da esa anexión. En principio estamos hablando de 13 millones de personas que van a quedar bajo órbita soviética y que lo primero que se va a hacer es una serie de expropiaciones consistente con la ideología socialista, sobre todo las grandes propiedades, y además de las fábricas y talleres y demás van a pasar a manos del Estado. Pero a su vez, el Partido Comunista va a organizar asambleas locales, tanto en las partes que se van a anexar a Bielorrusia como las que se van a anexar formalmente a Ucrania. ¿En qué consistía esto? Hacían asambleas a las cuales convocaban a la población. Bajo gran presión se les preguntaba: ¿ustedes, alguien tiene algo para decir en contra de nuestro candidato? Y obviamente ante tanta presión, porque se sabía que aquel que se oponía o iba a perder su empleo o, peor aún, podía ser deportado a Siberia, nadie decía nada. Y así es como se forman dos asambleas nacionales, una formada mayormente por bielorrusos que piden su incorporación a la República Socialista Soviética de Bielorrusia, y la otra, lo mismo con ucranianos, que pide formalmente su ingreso a la República Socialista Soviética de Ucrania. Inmediatamente la Unión Soviética da el visto bueno y con esto se formaliza la anexión de estos territorios a la Unión Soviética. Lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de sovietización bastante intenso,
en los que en principio va a cobrar mucha importancia lo que era la NKVD, que era la policía secreta de la Unión Soviética, que va a empezar a perseguir y encarcelar a lo que llamaban enemigos de clase. Primero, a los oficiales del ejército polaco, la intelectualidad polaca, la aristocracia polaca, es decir, básicamente cortar con toda la élite proveniente del régimen anterior para eliminar todo foco que pudiera servir de resistencia a la presión soviética. Por otro lado, va a haber una gran cantidad de prisioneros. Se calcula que había unos 500.000 prisioneros en esta parte oriental de Polonia, anexada a la Unión Soviética. En su mayor parte hombres, y se estima que 1 de cada 10 hombres va a estar en estos centros de prisioneros, que además no estaban preparados para tanta cantidad de presos, con lo cual había problemas de hacinamiento, de alimentación, de manutención, en los cuales muchos morían. Por otro lado, va a haber varias oleadas de deportación de la población. Acá vamos a encontrar que la mitad de los deportados, se estima que hubo 500.000 deportados desde estos territorios al interior de la Unión Soviética. La mitad de estos deportados van a ser polacos y de esa mitad se calcula que 1 va a morir, es decir, 1 de cada 2 va a morir. Un caso bastante testimonial y significativo de lo que fueron estas deportaciones va a ser de un personaje que luego va a cobrar una enorme relevancia en la historia polaca, como va a ser Wojciech Jaruzelski. Los más memoriosos recordarán que Jaruzelski fue el último presidente de la República Popular de Polonia, el que le entrega el mando a Lech Wałęsa en 1990. Fue el presidente de la transición, es decir, del Partido Comunista a Solidaridad en Polonia. Bueno, Jaruzelski, este es un caso muy interesante para ilustrar cómo se dio este laboratorio. El padre de Jaruzelski era general, había servido frente a la invasión alemana. Cuando comienza la invasión soviética, Jaruzelski con su familia emigran a Lituania para escaparse. Se dieron cuenta que no había posibilidad de salvación y entonces el general Jaruzelski con su familia emigran a Lituania. Ahí, claro, cuando Lituania es invadida por la Unión Soviética, ahí detienen a este general con su familia. Al general Jaruzelski lo envían a Siberia separado de su familia y el joven Wojciech Jaruzelski tenía solo 16 años, con lo cual queda con su madre. Va a ser también enviado a Siberia, a los campos de trabajo forzado, y ahí es donde, primero, también los más memoriosos recordarán verlo siempre con anteojos negros a Jaruzelski, porque justamente durante su vida en Siberia, en esos años, es cuando él contrae fotofobia por el efecto de la nieve en sus ojos. Y él ahí decide incorporarse al Partido Comunista de Polonia, porque recordemos que siempre el objetivo de estos campos dentro de la Unión Soviética era la reeducación de las personas. Entonces él decide convertirse en comunista y es así como se va luego a alistar en el Ejército Rojo para liberar a Polonia de la invasión alemana y luego va a hacer toda su carrera militar y llegar a los más altos cargos dentro del ejército y del Partido Comunista Polaco. Es decir, que es un buen ejemplo de cómo era este proceso de conversión de muchas personas. Pero en estas deportaciones, esta oleada de deportaciones, va a haber 4, y se hacían en trenes de carga, en las cuales había muy malas condiciones, muchos morían por congelamiento, también otros por inanición, con lo cual incluso en cada parada bajaban a las personas que habían muerto, los cadáveres, y continuaban viajes, es decir, ni siquiera había algún tipo de ceremonia para los muertos, ¿no? Entonces, esto, es decir, por un lado teníamos 500.000 de prisioneros y por otro lado 500.000 de deportados, de los cuales
sobre todo la parte polaca, van a volver 1 de cada 2 deportados. Y luego lo que va a ocurrir es un proceso de eliminar gradualmente la cultura polaca. ¿Esto qué significaba? Primero que se va a dar educación tanto en bielorruso como en ucraniano, que era en gran parte para congraciarse con la población local. El idioma polaco se va a restringir, se va a comenzar a sovietizar, es decir, que esto era también algo fundamental para la Unión Soviética, como era la difusión del idioma ruso, sobre todo en las escuelas, que era el segundo idioma que se estudiaba. Y también va a haber algo que va a ser clave, como va a ser el combate a la religión. Esto va a ser un elemento identitario muy importante en Europa Oriental, porque, como hemos señalado en ocasiones anteriores, el polaco se consideraba a sí mismo católico. El ucraniano podía ser ortodoxo, el bielorruso en general era ortodoxo. Bueno, y el judío era entendido como una religión y también como una nacionalidad. Entonces, este combate a la religión también va a afectar a las comunidades judías, que muchos veían con relativa simpatía la presencia soviética, sobre todo teniendo en cuenta el antisemitismo de la Alemania nazi. Ahora bien, lo que ocurría es que como empiezan a ser todos deportados a granjas colectivas y pierden todas sus propiedades, lo que va a ocurrir es que, y esto es una gran paradoja, es que muchos judíos van a pedir ser trasladados al gobierno general, aquel que estaba bajo la órbita de la Alemania nazi, porque no querían perder su comunidad religiosa. Esto, digamos, nosotros que conocemos todo lo que ocurrió después, nos sorprende mucho. Pero en principio veían que en el gobierno general, de alguna forma se mantenían las comunidades judías en los guetos. Entonces, ante esto, que era la pérdida de la identidad en la Unión Soviética, o mantener la identidad, pero en territorio gobernado por la Alemania nazi, preferían esto último. Entonces muchos pidieron volver de alguna forma al gobierno general, y a estos, en lugar de concederles este retorno, fueron enviados a campos de prisioneros dentro de la Unión Soviética. Uh-huh. Entonces, acá vemos que hubo un proceso de sovietización muy intenso entre 1939 y 1941, y que uno de los episodios que va a tener consecuencias hasta el día de hoy va a ser el tema que vamos a ver en el próximo capítulo, como va a ser el tema de la matanza de Katyn, que ahí justamente vemos cómo era la idea de descabezar a la élite polaca con planes de una sovietización más intensa. Uh-huh. Esto significa entonces que en 1939 en Polonia se abrieron las dos puertas del infierno, porque por un lado estaba la Alemania nazi con su idea del enemigo biológico, la Unión Soviética con su idea del enemigo de clase, ambos intentando implantar sus propios sistemas totalitarios, y las víctimas no tenían a dónde escapar, no había huida posible. Entonces solo cabía la esperanza de pasar por completo inadvertidos durante esta guerra y sobrevivir cada día. Y acá vemos bien claro cómo en los sistemas totalitarios el ser humano pierde totalmente su identidad y es transformado en un objeto. Por eso acá vemos que hay dos laboratorios que conviven, uno basado en la idea de la eugenesia y el otro en una ingeniería social de carácter marxista. Uh-huh. Bueno, esto que estabas hablando del laboratorio, especialmente en el lado soviético, esto es algo que me imagino que entra dentro de esta categoría, de esta palabra del etnicidio, es decir, no los mandaban a morir como en el caso de los nazis, pero sí que trataban de anular todos sus elementos culturales de identidad, ¿no? Así es, era borrar toda la identidad nacional, porque el nacionalismo era considerado de carácter burgués, así como la religión. Entonces, borrar todos esos rastros identitarios
y convertirlos en el Homo Sovieticus, es decir, un ser completamente despojado de este tipo de ideas de nacionalidad, de religión, y convertirlo en un ser completamente alineado con los preceptos de la Unión Soviética. Pues asombroso este momento de la historia y terrible, ¿no? Lo que decías, estar entre dos totalitarismos, a cuál peor que el otro. Muchas gracias, Ricardo López Gotis. Como nos has adelantado, la semana que viene seguiremos hablando del drama que se vive en el territorio polaco entre estas dos fuerzas y especialmente esta matanza de Katyn, que tiene que ver con una parte de la historia de la cual en Occidente al menos hay mucha gente que todavía ignora muchos de los detalles. Muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces. Muchas gracias.